Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Javier González del Campo. Es el arquitecto de una de las obras más grandes de toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de Stonehenge, construido en Gran Bretaña. El arquitecto nos va a explicar todas sus peculiaridades, su estructura, su modo de construcción y demás. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, estoy encantado de estar aquí. Bueno, Stonehenge es un monumento megalítico que construimos mi equipo de arquitectos y yo más o menos en el siglo XX a.C. Está cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, a unos 15 kilómetros al norte de Salisbury. La palabra Stonehenge viene de la combinación de dos palabras. La primera es stone, que es piedra, y la segunda es henge, que hace referencia a objetos tipo circulares. Bueno, ¿y cuál es el significado de este templo? Háblanos de su función. Bueno, sí, su función ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Empezó como observatorio para los cambios de estaciones, luego continuó como templo religioso y acabó siendo monumento funerario. Predecíamos las estaciones antiguamente, ¿vale?, cuando no había otra cosa para que predecirlas, porque en el solsticio de verano, cuando el sol amanecía, atravesaba el eje central de la construcción y al ponerse atravesaba el eje de Woodhenge. En ese momento en el que el sol se ponía por el eje de Woodhenge, realizábamos todo tipo de festines para celebrar el cambio de estaciones y todo lo que eso conlleva. Luego, con el tiempo, decidimos utilizarlo como monumento funerario, pero solo para enterrar ahí a gente distinguida. Era un honor realmente ser enterrado en Stonehenge y enterrábamos prácticamente solo a jefes de clanes, con lo cual yo calculo que mientras nuestra construcción siga siendo habitable, por así decirlo, calculo que más o menos solo se podrán enterrar ahí unas 300 personas. Muy alto rango tiene que tener, entonces. Sí, era muy selecto. Sí. Bueno, háblanos un poco de las peculiaridades del templo y sus características especiales, porque tengo entendido que tienes bastante que decir sobre esto, ¿no? Sí, bueno, el monumento básicamente es una estructura circular que está formada por varios anillos o círculos concéntricos, y al conjunto del recinto lo hemos denominado ditch y mide unos 100 metros de diámetro. Interiormente encontramos básicamente dos tipos de estructuras a las que hemos denominado dólmenes y cromlechs. Para que nuestros espectadores hagan una idea, si te parece bien, vamos a explicar en qué consiste cada una de las estructuras. Sí, muy bien. El dolmen sería básicamente una estructura formada por dos pilares coronados por un dintel que quedaría a 4,4 metros del suelo, y están hechas por piedra, un tipo de piedra especial llamada gras silicio. Pesaban mucho, era muy difícil trasladarlas. Para que te hagas una idea, los pilares pesaban solo ya 25 toneladas y el dintel 7 toneladas. Estaban, sí, era bastante... Estaban unidas entre sí por una serie de espigas que se encajaban en cavidades dentro de las propias rocas. Y el cromlech, que es la otra estructura que habíamos identificado en el interior del monumento, son básicamente anillos concéntricos, ¿vale?, formados por monolitos que son columnas aisladas individuales. Muy bien, pero ¿por qué esa disposición de las piedras? Quiero decir, ¿hasta qué punto de complejidad llega la colocación exacta de las piedras tal y como están? Sí, bueno, como he comentado antes, no es un grupo de piedras colocadas así en conjunto A voleo, lo que se sí, puede a decir. tuntún, no. Está bastante estudiado. Como he comentado antes, el recinto total tiene 100 metros de diámetro y la estructura interior estaría compuesta por un diámetro de 29,6 metros. Lo cual, vamos por partes, vamos a explicar primero la estructura interior. Encontramos
lo primero de todo, un anillo con 29,6 metros de diámetro, formado por 30 dólmenes, o sea, 60 monolitos coronados por 30 dinteles, y hacia el interior, con 3 metros menos de diámetro, encontramos un segundo anillo concéntrico formado por 30 monolitos. A continuación, si nos seguimos remontando hacia el interior, encontramos una estructura en forma de herradura compuesta por 5 dólmenes, en cuyo centro se encuentra la piedra del altar, que tiene un color característico verdoso, conferido precisamente porque está compuesta por un tipo de piedra que tiene un alto contenido en aluminio. Interesantísimo. Bueno, antes has comentado, creo que también había una estructura externa, ¿no?, a la de las piedras. Sí, cierto, se me ha olvidado comentarlo. Partiendo desde el interior hacia el exterior, encontraríamos 2 anillos más, formados por 30 agujeros cada uno, a los que hemos denominado agujeros X y agujeros Y. Luego, a continuación, encontraríamos un tercer anillo, formado por 56 fosas, a las que hemos denominado círculos de Auri, que contienen restos humanos. Estos restos humanos son los que antes has mencionado como tumbas. Sí, correcto, contienen los restos de los antiguos jefes de los clanes a los que enterrábamos allí. Como iba diciendo, a continuación de este anillo, ¿vale?, encontraríamos una fosa calcárea. Estos 2 últimos anillos, los círculos de Auri y el círculo calcáreo, son herramientas para poder calcular el paso de las estaciones, que serían utilizadas conjuntamente con otros 4 instrumentos que teníamos colocados ahí en la estructura. Estos 4 instrumentos son los que hemos llamado las 4 estaciones, y serían 2 monolitos y 2 montículos de tierra. Están colocados alrededor de estos anillos de forma alterna, o sea, de forma de que no haya 2 monolitos seguidos ni 2 montículos de tierra seguidos. Los monolitos, comentar que son de distinta medida. Uno, por ejemplo, mide 2,74 metros y el otro 1,22 metros de altura. Bueno, y háblame un poco de lo que son las piedras talón. Tengo mucha curiosidad en saber bien lo que son. Sí, bueno, pues precisamente estas piedras son las más grandes de toda la estructura. Miden 6,10 metros de alto, 2,74 metros de ancho y 2,10 metros de espesor, y pesan más de 35 toneladas. Estarían situadas a unos 37 metros del último anillo de piedras y quedan rodeadas por una fosa de 4,87 metros de diámetro. Las 4 estaciones, de las que ya hemos hablado anteriormente, forman entre sí un rectángulo perfecto que queda perfectamente alineado con las piedras talón y la avenida central. Entonces, para calcular el paso de estaciones, nosotros nos fijamos en la avenida central y las piedras talón, que están alineadas, y cuando el sol aparece por ahí, marca el solsticio de invierno. Luego, para el resto de cambio de estaciones, utilizaríamos ya los 5 dólmenes de la estructura interior conjuntamente con las 4 estaciones, y así sabríamos... Viendo por dónde pasa el sol, ¿no? Por dónde sí, atraviesa los dólmenes. es bastante complejo. Bueno, por así a grandes rasgos es... Sí, utilizaríamos básicamente para los distintos cambios de estaciones las 4 estaciones y los 5 dólmenes de la estructura interior. Bueno, también sería interesante hablar de lo que es el modo de construcción, ¿no? Porque en esa época tengo entendido que evidentemente no teníais muchos medios, ¿no?, para levantar semejante estructura. Sí, es cierto. Y bueno, primero me gustaría recalcar la procedencia de algunas piedras, porque había algunas que cogimos desde muy lejos. Por ejemplo, las que venían de Avensbury están situadas a 20 kilómetros de la estructura. Oh, madre mía, 20 kilómetros. Y son piedras de muchísimas toneladas. Cierto. Increíble. Pero
Sin embargo, cogimos piedras de mucho más lejos. Por ejemplo, las situadas en el monte Presteli, en Gales, están situadas a 200 kilómetros de la estructura. Wow, no me entra en la cabeza. El esfuerzo semejante que hay que hacer es increíble. Bueno, tenemos por ejemplo también otras que provenían de Milford Haven, que estaba a 250 kilómetros de la estructura, y algunas que provenían de Irlanda. De Irlanda, eso sí que me fascina, porque para que se den cuenta todos los telespectadores, tenemos que pensar que para traer piedras desde Irlanda hay que cruzar mar. Y son piedras, como has dicho antes, que pueden pesar 25 toneladas, si no me equivoco. Sí, cierto. La procedencia de las piedras y el transporte fue uno de los factores que influyó en cuánto tiempo tardamos en construir esta estructura, que tardamos 1600 años. 1600. 1600 años es muchísimo para una construcción. Eso quiere decir que este arquitecto ha empleado la mayor parte de su carrera en construir esta obra, siendo consciente de que iba a ser su obra maestra. Muchas gracias. Bueno, empezamos a construir esta obra sobre el año 3100 a.C., que fueron más o menos, para que se sitúen los espectadores, 500 años antes de que los primeros egipcios construyeran las pirámides. Empezamos a construir desde el exterior hacia el interior y utilizábamos cabezas de buey y paletillas de ganado para excavar los fosos y los agujeros, pero realmente la complicación vino cuando queríamos situar las piedras. Tuvimos que ingeniárnosla y bueno, se nos ocurrió un mecanismo. Supongo que a ti, que eras el arquitecto. Sí, bueno, en gran parte a mí, pero también estaba ayudado con los diferentes arquitectos e ingenieros que también trabajaban en el proyecto. Se nos ocurrió un mecanismo que consistía básicamente en dos dinteles que estaban unidos en la parte superior, y con eso levantábamos la cabeza de la piedra y aprovechando ese huequecito metíamos troncos dentro y utilizando palanca conseguíamos ya levantar las piedras y ponerlas completamente verticales. Y eso fue sin duda con el desplazamiento de las piedras lo más difícil de Stonehenge. Bueno, te quiero hacer una última pregunta y soy consciente de que es una pregunta un poco abstracta, pero estoy seguro de que todos los telespectadores realmente quieren oír lo que te voy a preguntar ahora mismo. ¿Qué hay más allá de lo técnico y lo científico en Stonehenge? Tú eres el arquitecto y tienes que saber contestar. Sí, bueno, soy consciente de todo lo que circula en mi obra, desde extraterrestres, gigantes, druidas, fenómenos sobrenaturales en general. Sí. Esto no es cierto, lo construimos nosotros, nos dio 1600 años construirlo, a base de perseverancia, porque no siempre fue todo de color de rosa, tuvimos fallos, tuvimos que enmendarlos. Ensayo y error, ¿no? Sí, cierto, efectivamente. Y bueno, nos movía el ansia de saber, de conocer qué había más allá, y al final acabamos construyendo una estructura que, bueno, pues era capaz de analizar los solsticios, los cambios de estaciones, las fases lunares, los eclipses del Sol y de Luna, e incluso el movimiento de los planetas, así que bueno, estamos muy orgullosos, todo el equipo de arquitectos, ingenieros y todos los que trabajan a la hora de haberlo conseguido. La verdad es un paso bastante importante. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Me quiero despedir de mi amigo el arquitecto. Ha sido un placer. Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de hablar contigo, que me resultas uno de los artistas más grandes de toda la historia. Muchas gracias, es un honor. Gracias por desvelarnos todos esos misterios que rodean Stonehenge, aunque muchos los hayas desmentido. Sí, bueno, es cierto. Y espero que sigas construyendo obras.